Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de creación de listas y realmente quizás no sea lo que os esperabais, no nos vamos a poner a hacer listas así de por sí, porque vamos a hablar de los batallones. Todo va muy de la mano. Para hacer una buena lista hay que tener en cuenta los batallones, porque van a ser un poco los que nos van a decir también qué es lo que vamos a necesitar. Antes ya lo hacíamos, pero de otra forma. Antes en el Battledome teníamos unos batallones, veíamos si nos interesaban los efectos que hacían, si los requisitos eran adecuados, el precio, y a partir de ahí los escogíamos o no. Si los cogíamos, pues metíamos ya lo necesario y hacíamos la lista. Ahora mismo los batallones son core y por lo tanto las listas se hacen un poco distintas. Tenemos varios batallones, vamos a ver los batallones que tenemos, porque son muy importantes, sobre todo para el tipo de lista, y vamos a ir comentando cosas importantes que quizás no le damos la suficiente importancia y sí que la tienen. Vamos allá. Aquí. Lo primero, estos son los batallones que tenemos. Los batallones nos vienen en el libro básico. Luego veremos también 3 que nos vienen en el libro, en el Generals, y que también nos van a servir pues para hacer nuestras listas. Veis que son bastante interesantes. Y bueno, para explicarlo así rápidamente, tenéis ahí, os pone, por ejemplo, el primero, Señor de la Guerra, os pide un comandante, es decir, un líder, o un héroe cualquiera. Si tenéis, bueno, eso, os pide un héroe cualquiera y luego os pide uno opcional. Y luego os pide 2 líderes que tengan menos de 10 heridas, ¿de acuerdo? Bueno, sí, menos de 10 heridas, para no equivocarme. Y opcionalmente otros 2 más. Y luego necesitáis una tropa cualquiera y otra más como opcional. ¿De acuerdo? Esto que da, pues lo que nos aparece aquí debajo. Nos da una mejora adicional, porque nos da 2 cosas. Una mejora adicional que la podemos escoger, ¿de acuerdo? Nos pone aquí en magnífico. Cuando elijas mejora para tu ejército, puedes escoger una mejora adicional. Quiere decir que esto, de hecho es un batallón que se usa bastante, dependiendo del ejército. Nos da, pues, nos puede dar un artefacto, que todos sepan un hechizo adicional, otro rasgo de montura, etcétera. Esto nos da una mejora. Entonces, este batallón es muy importante tenerlo en cuenta, porque para muchos ejércitos que necesitan una mejora es habitualmente el que van a usar. ¿Por qué? Porque tenemos el séquito de mando también. Séquito de mando nos pide lo mismo menos una tropa. ¿Y qué sucede? Que tenemos que elegir la mejora, no nos da las dos. Nos da la de magnífico o nos da o nos da estratega, que una vez por batalla recibimos un punto de mando adicional. ¿De acuerdo? Tenemos que elegir entre una cosa u otra. Obviamente vamos a coger la mejora porque es mucho mejor, pero el Señor de la Guerra nos da las dos cosas. Perdón. Entonces, el séquito de mando normalmente se utiliza cuando queremos, es decir, tenemos todo cubierto, no tenemos tropas suficientes para poner ahí y aún así queremos llevar otro artefacto, pues podemos utilizar ese. Pero si podemos llevar Señor de la Guerra, pues lo vamos a llevar porque nos da las dos cosas, aunque el punto de mando tampoco es tan importante. Cosas importantes en lo de los héroes. El primero, lo que nos aparece aquí arriba de todo, es un héroe de las heridas que sea, es decir, vale un héroe que sea que tenga más de 10 heridas, que tenga 10 heridas o más. De acuerdo, entonces es importante porque normalmente este batallón, si quisiéramos llevarlo duplicado, necesitaríamos 4 héroes de menos de 10 heridas y 2 que podían tener 10 o más o menos lo que queramos. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de las heridas para coger estos batallones, porque son muy necesarios. Y también, si queremos, por ejemplo, llevar el regimiento... bueno, estos son los 2 batallones interesantes. Luego, regimiento de batalla. Es otro batallón que se usa mucho y básicamente es que lo que metamos ahí lo desplegamos de golpe. Nos sirve para bajar número de despliegues, para intentar tener la iniciativa. Hay ejércitos que de hecho modifican sus listas, es decir, a lo mejor quieren llevar, pues, no sé, les interesaría llevar, pues, 7 unidades de línea, o sea, 7 unidades de tropa, y no pueden. O a lo mejor quieren llevar 4 héroes y meten solo 3. ¿Por qué? Pues porque quieren llevar solo un despliegue y por lo tanto tienen que adecuarse a esto. ¿De acuerdo? No pueden llevar más tropas es decir, si llevan más de 5 tropas, pues ya se le fastidia, ya van a 2 despliegues. Entonces tenéis que tener muy en cuenta estas cosas.
También lo que se puede hacer, que a lo mejor no es tan ventajoso, porque claro, es decir, la gente que quiere la iniciativa sí o sí, porque la necesita, imaginaos, por ejemplo, hay listas de Slanes, a Slanes le viene muy bien que el rival empiece, o Best Cloud Riders, ogros, les viene muy bien que el rival empiece. En general a casi todos los ejércitos, pero hay ejércitos como esos que si el rival se mueve un poco hacia adelante, tienen una relativa facilidad para en el primer turno ya cargar. Y sin embargo, si van segundos, posiblemente en el primer turno no consigan cargar, o si el rival se echa un poco hacia atrás, si hay un despliegue a 12 del rival o a 11, entonces es más difícil. Con este sistema, o sea, con este batallón, es mucho más fácil empezar. ¿Qué sucede? Que, claro, Best Cloud Riders, por ejemplo, tiene el problema de que tiene miniaturas grandes, y aquí en el batallón, el regimiento de batalla, miniaturas de más de 10 heridas solo permite una. El resto tiene que ser de menos. Por lo tanto, se irían a un drop y luego pues tendrían varios drops. Depende de lo que pongan, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor meten un colosal, que ya no le cuenta como líder. Hay que jugar con eso. Depende de cuál sea tu objetivo. Bueno, me olvidé de cargar aquí los nuevos. Luego hablamos de ellos. Entonces, bueno, lo dicho, regimiento de batalla normalmente se utiliza pues para llevar muy pocos drops, de entre 1 y 3. Y en otros casos, que a lo mejor te sobran los drops, o sea, ya te sobran, me refiero, tienes un líder más y te sobran tropas, puedes utilizarlo para bajar drops, para decir, sé que no voy a poder competir contra los que llevan muy pocos drops, pero tampoco hay nada que me interese ya demasiado y lo que quiero es bajar drops para por lo menos, pues mira, voy con 4 o 5 y si me toca contra un ejército que tampoco lleva el regimiento de batalla, pues por lo menos tengo más posibilidades de ir primero, o sea, de poder elegir antes que ellos. Pero ya os digo, lo más importante del regimiento de batalla es el intentar llevar 1, 2 o 3. Ya más de 3 quizás ya son demasiados. Pero también se puede hacer, lo que decíamos. Que a lo mejor no podemos competir contra esas listas, pero sí podemos competir contra otras. Luego tenemos otros que creo que son un poquito más secundarios, como Gran Batería. Gran Batería lo que da es que una unidad del batallón puede recibir ataque total o desatar un infierno sin gastar punto de mando. Bueno, básicamente tenemos... bueno, y además es una vez por batalla. Entonces es como si nos dieran un punto de mando adicional, por así decirlo. Y nos dice un líder de menos de 10 heridas y 2 o 3 armas de asedio. O sea, es como si pusiéramos un Ordinator, lo que vemos aquí, un Ordinator y 3 balistas, por ejemplo. Pues podrían ir ahí. Y luego Vanguardia, un líder de menos de 10 heridas y entre 1 y 3 tropas. Vanguardia realmente no es muy interesante, no es muy interesante en el sentido de que hay un batallón que veremos luego que es más interesante. Cuando tenemos así tropas sueltas, no nos pide el líder el otro, lo veremos. Y en este caso nos da Raudo, que podemos a paso ligero o hasta la victoria sin gastar punto de mando, una vez por batalla. Tenemos rompelíneas. Nos pide un líder, tanto del tamaño que sea, y 2 o 3 colosales. Todo está pensado pues para listas como, por ejemplo, que sea Vengori o Flesh Eaters, cuando no me acuerdo de su facción. La que lleva pues varios Terror Haze o Dragones Zombie o así, que son línea, pues está pensado para eso. Y lo que da es experto. Una vez por batalla, una unidad de este batallón puede recibir orden ataque total o defensa total sin gastar punto de mando. Ya ves que los batallones estos no son como los del core, o sea, perdón, como los de los Battletoms antiguos, que daban cosas muy distintas. Aquí son habilidades de mando, salvo los que dan la mejora. Y el del séquito de mando, ya hablamos de él. Da a elegir una de las dos cosas que tiene el señor Drager, el punto de mando o la mejora. Es menos restrictivo, pero casi nos pide lo mismo, porque la tropa es un poco prescindible. Eso casi siempre tenemos de sobra. Lo importante es lo de los héroes. Entonces, se pueden repetir batallones, ¿de acuerdo? Se pueden repetir, porque hay gente que tenía dudas y se pueden repetir. Y vamos a ver ahora la segunda parte, que son los batallones que nos vienen en el Core Book. Los batallones del Core Book son útiles. Sí, vamos a decir que sí, que son útiles. Están enfocados lo que es a esta temporada, a este año, que estamos en Ur. Entonces, sobre todo vamos con el segundo, el de Hunters of the Hearthlands. Es muy útil, muy interesante. Nos pide 2 o 3 unidades de tropa
y se usa, o sea, se usa en muchas listas. Cuando vayamos a hacer una lista, a lo mejor nos sobran despliegues o no podemos meter todo en otros batallones, y hay ciertas unidades que necesitamos que al cargar, que dar algún punto de mando, porque a lo mejor se beneficia mucho de esos puntos de mando. Por lo tanto, vamos a utilizarlo, vamos a ponerle este batallón a esas unidades para que no nos eviten bufar, que no nos puedan pegar el grito con una embestida monstruosa y que no podamos tirar puntos de mando. Nos dice aquí las unidades de este batallón no pueden ser elegidas para hacer una embestida monstruosa. Aparte del grito, no nos pueden hacer las mortales ni ninguna cosa de estas cosas. Pero sobre todo, el grito quizás es lo más importante que tenemos, que lo podemos recibir. Aparte, bueno, de las mortales, pero el grito es lo que más nos puede fastidiar. Y tenemos el Alpha Beast Pack. Después de que los ejércitos hayan sido desplegados, pero antes de la primera ronda, puedes hacer un movimiento normal de hasta un D6 con cada unidad de este batallón. Esto es interesante para esas listas que decíamos antes, Avengori, Flesh Eaters y... Sí, no sé, ahora mismo no sé, así que sean colosales, porque son colosales y que no sean líder. No sé otros ejércitos que puedan llevar ahí 2 o 3, pero por ejemplo Idoneth, pues como lleva 2 leviadones, podría mover los 2 leviadones aquí al principio. Se pueden hacer cosas. Al ser un D6 y no ser un movimiento ya fijo, pues es un poco más variable. Pero está bien, o sea, no vamos a decir que es malo. Se pueden hacer cosas por el tema de movimiento. Especialmente si sabemos que vamos a empezar por el tema, o sea, si sabemos que tenemos menos despliegues, podemos ya adelantarnos mucho, o a lo mejor podemos adelantarnos un poco porque nos da igual que nos vayan a disparar esa unidad o atacar esa unidad, o porque el rival no llega, pues vamos cogiendo campo. Se pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? Se pueden hacer cosas, pero de estos dos, el de Hunters of the Headlands creo que es el más interesante de los que vemos aquí, de estos dos. Y bueno, aquí de los anteriores, Señor de la Guerra y Regimiento de Batalla son quizás los más utilizados, porque son los más útiles, que tienen más utilidad. El de tener pocos drops para elegir la iniciativa, intentar tener el doble turno y poder en el primer turno, que a lo mejor en algunos no podemos hacer nada, pues intentar tirar para adelante y pegar ya desde el primer turno, o sea, desde el turno 2 sería. Y Señor de la Guerra, pues por la mejora, vale. Entonces, vamos a abrir ahora el War Scroll Builder y seguimos comentando un par de cosas. Pero para resumir un poco, los batallones tenemos que hacerlos un poco dependiendo de lo que nos pida el ejército. ¿De acuerdo? Importante, necesitamos el objeto sí o sí. Vamos ya por el Señor de la Guerra. Necesitamos 3 líderes, 2 que tengan menos de 10 heridas. Si vamos a jugar una lista donde todos los héroes son grandes, ya no lo vamos a llegar. Entonces hay que buscar héroes que se nos adapten a nuestra lista para poder tener ese artefacto extra. ¿De acuerdo? Importante intentar cubrir esas cosas, porque si no podemos llevar el batallón, no podemos llevar el artefacto extra. Y en ciertos ejércitos el artefacto es muy muy interesante. Antes de nada, que se me olvidaba comentar que los... bueno, espera, cojo ahora la foto y la paso por aquí. Bueno, después de este corte, para tener así los batallones. Tenéis aquí, estos son los batallones que van a venir aquí en la White Dwarf, o que vienen en la White Dwarf, y que son exclusivos para hijos de Behemoth. Y muy interesante el primero, porque pide entre 2 y 4 mega gargantes, y puede dar el unificado, batallón unificado. Aquí hay la otra parte también, que es la mejora adicional. Entonces, se pueden hacer cosas como llevar un solo despliegue, es decir, llevar 4 mega gargantes y llevar un solo despliegue, o llevar, se pueden llevar, creo que hasta 4 artefactos. Hay una facción que da 2 artefactos. Si metemos este batallón, pueden llevar cada uno un artefacto. 4 artefactos pueden llevar en total. Entonces, se puede hacer eso, bajar drops o tirar por artefactos y llevar todos equipados. Que uno lo podemos hacer mago con el +1 al daño, otro lo podemos hacer con la salvaguarda, otro puede también incluso ser mago también, y otro que lleve otra mejora, no sé cuál es, o sea, no sé qué más artefactos hay por ahí interesantes. Pero veis que se pueden hacer cosas ahí. Y luego, el otro es un mega gargante opcional y 2 man cruiser obligatorios y hasta un tercero. Y lo que da también es unificado o el que podemos gastar un punto de mando para repetir la carga. Este quizás no es tan interesante porque no es tan bueno, pero sí nos puede servir para bajar drops, para despliegues, para ir con pocos despliegues. ¿De acuerdo?
Ya os digo, es el que más interesante es el primero. Aquí lo bueno también es que, aquí lo malo es que este no nos da lo del objeto, nos da lo de las cargas porque se supone que es un poco más transfondístico, pero no nos da lo del objeto. Si nos diera lo del objeto, pues podían ver listas que fueran, es decir, en vez de llevar el unificado, se podía llevar ese y podíamos ir mejor equipados. Pero bueno, nada más. Vamos a ver ahora el Wild Scroll Builder y comentamos más cosas. Ya estamos aquí con el Wild Scroll Builder, con el que vamos a verlo así brevemente. Ya habíamos visto en otro vídeo, casi todo el mundo lo conoce. Aquí tenéis los puntos, podéis cambiar si necesitáis menos puntos. Elegís la lealtad. Luego aquí, o sea, la gran alianza, perdón. Luego la lealtad, por ejemplo, Osiarcas. Vamos a poner Soulblight, por ejemplo. Aquí la facción, su facción que queráis. Y aquí esto da igual, esto ahora mismo es transfondístico, ya no vale para nada. Podéis poner a las bestias el que queráis. Antes valía por el tema del artefacto, ahora ya da igual. Importante, gran estrategia. Esto no os aconsejo que lo cubráis ahora, porque realmente no sabéis lo que vais a querer. Y también, bueno, a ver, la facción, Soulblights. Vale, otra cosa que hay que hacer aquí, el triunfo. El triunfo tampoco lo elijáis ahora, porque aunque normalmente cogeréis el de +1 a herir, es el más habitual, pero inspirador, para no tirar acobardamiento, o no sé en español cómo se llama, bueno, el de repetir la carga, realmente pueden ser útiles dependiendo de las listas que se lleven. Hay listas que nos hará falta asegurar una carga, o pues necesitamos hacer cargas y, por ejemplo, imaginaros una lista pues de Iron Jaw, por ejemplo, que hace un teleport y va con Amaucrusa. Entonces la idea es, Amaucrusa mueve doble, los Artboys también hacen ahí un teleport y a lo mejor lleva muy pocas despliegues y también intenta que el rival empiece. Entonces mueve también a la idea es ir con los Goregruntas también un poco para adelante, intentar no fallar la carga. Pues tienes ahí una forma de repetirla. Adicional porque esto es un triunfo, recordad. Esto es decir, podríais repetir dos cargas, una con un punto de mando y otra tirando de triunfo. Normalmente se va a utilizar la de +1 a herir, pero como os digo, estas cargas pueden ser necesarias. A repetir la carga puede ser necesaria, o inspirador quizás no tanto, pero en ciertas listas que a lo mejor no tengáis demasiados héroes y que necesitéis mantenerlos alguna unidad por algún sitio, puede venir bien. Vale, entonces bueno, lo vamos a dejar ahí. Y por ejemplo, cuando vamos a hacer la lista, podéis empezar escogiendo un poco lo que queráis, pero tenéis que tener ya claro si vais a necesitar un artefacto o si no lo vais a necesitar. Si no lo vais a necesitar, pues por ejemplo podéis hacer pues algo así. Vamos, no estoy haciendo una lista en serio, pero por ejemplo Mannfred, decimos pues quiero llevar a Mannfred. Vale, vamos a llevar pues Lady Annika también, porque vamos a llevar otro héroe. Y vamos a llevar pues, bueno, no sé qué cogía, a ver. Vale. Y vamos a llevar pues, no sé, Laucabai. Vale, lo primero que ya tenemos que ver aquí es que ya tenemos dos héroes de más de 10 heridas. Si recordamos, en los batallones de antes necesitamos, para poder llevar, por ejemplo, un artefacto adicional, necesitamos otro héroe pequeño. Por lo tanto, vamos a coger otro, por ejemplo, pues un nigromante. Vale, ahora ya cumplimos. Si intentáramos ir a por el de un despliegue ya no podríamos, teníamos que ir como mínimo a 2, porque tenemos dos héroes que ya, por lo tanto, no cumpliría. Bueno, perdón, que no sé si... Sí, correcto, no cumpliríamos. Podríamos llevar los 3 héroes, pero este no nos quedaría fuera. Entonces, primera cosa importante. Luego, en las unidades, cuando cogemos unidades, a veces podemos pensar, pues venga, vamos a poner todo... Imaginad que lleváramos, por ejemplo, Castellai. Vamos a poner Castellai, por ejemplo. Los Blood Knights son línea, entonces podemos decir, pues venga, vamos a poner... Bueno, como son todo línea, mira, por lo menos 3. ¿Cuántos puntos llevamos? 1500. Vale, y decimos, pues venga, ponemos 2 más. Y llevamos ahí, mira, todo esto mete lo suyo, tenemos los héroes, tal. Vale, ya nos quedan puntos para gastar en algo. Pues por ejemplo, 20 zombies. Por la D, Deathwalker, zombies. Vale, y decimos, pues mira, ya tenemos la lista completa. Vamos a ver aquí, este es el resumen.
Vale, el problema que tenemos con esta lista, pues no es una lista... Es una lista equilibrada en cierto modo en cuanto a que tenemos 4 héroes y tenemos 2 grandes, además 2 monstruos que se llaman Manfred y Laucabai, y luego tendríamos las líneas de sobra, porque tenemos 3, 4, 5, 6 líneas tenemos. Entonces decimos, por ahí vamos completos, podemos decir, pues esta lista ya está. Vale, esta lista tiene cosas buenas y cosas malas, está hecha así de forma aleatoria y faltarían los hechizos y tal. Pero esta lista, por ejemplo, tiene muy pocas pantallas. Es decir, cuando vayamos a pantallar, tenemos que pantallar con los Blood Knights prácticamente, porque no tenemos zombies. Entonces, ahí tenemos que ya ir pensando en cosas. Por ejemplo, aquí, tal cual tenemos esto, la gran estrategia sería hold the line, es decir, que nos sobre alguna battle line al final de la batalla, porque tenemos muchísimas battle lines. Podemos pensar también, porque tenemos 4 héroes. Lady Anika tiene cierto aguante con la salvaguarda de 4, Nigromante traspasa heridas. Si tuviéramos, por ejemplo, a Veladama, por ejemplo, si hiciéramos esto de tener a Veladama aquí, esta lista ya no estaría bien hecha. Si tuviéramos esta lista, lo que tenemos que hacer sería quitar, por ejemplo, algo por ahí. Vamos a quitar otro más para que entre. Vale, y meter unos lobos. ¿Por qué? Porque Veladama pasa heridas a los lobos. Entonces, llevar esos lobos, que además nos cuentan como línea, mueven 10, pueden apantallar y son relativamente baratos, que son 20 heridas, pues nos viene bien para poder pasar heridas. Entonces, estas son cosas que hay que ver y cada ejército tiene todo esto. Ver los combos. Cuando metemos los héroes, no es meter héroes por meter, sino que meter héroes pensando en por qué los vamos a meter. Por ejemplo, tal cual está la lista... para mí no es una lista ideal, obviamente. De hecho, cogí todo así un poco aleatorio. Pero, por ejemplo, ahí tenemos que pensar, el nigromante, por ejemplo, va bien con los zombies, también pasa heridas a ellos, por tanto, tiene más aguante, se mueve una pulgada más que ellos, por lo tanto, los zombies nos sirven para apantallar, para coger objetivos, y van bien con el nigromante, que también le ponemos un hechizo defensivo, un -1 impactar o -1 ataque, una forma de ralentizar al rival. Veladama, pues con unos lobos cerca para poder pasarle heridas, es una muy buena opción. Habrá gente que no lo haga, pero yo creo que es una buena opción porque es decir, si no tenemos la iniciativa o tenemos iniciativa y vamos contra un ejército que tiene disparo, te los puede matar. Por ejemplo, el nigromante. Nigromante pasa heridas a 3 más a esa unidad y luego tiene una salvaguarda de 6. Aunque salva 6, realmente una de cada 3 heridas se las come, es decir, un 66% del daño que reciba lo va a pasar a otra unidad, se va a olvidar de él, y luego un 16% lo va a negar con la salvaguarda, por lo tanto tiene mucho más aguante de lo que parece. Por lo tanto, el que venga con disparo y piense que pegando 10 disparos o 15 que lo va a matar, que tenga cuidado porque tiene que ser disparos bastante buenos. Entonces, es un poco ver estas cosas. Esta lista, diríamos, pues es equilibrada, pues quizás esta lista es más equilibrada que la que vimos hace un momento. Y luego tenemos que pensar, lo que tenemos aquí para meter en los batallones, ¿podemos tener el objeto adicional? Sí. Héroes de renombre, 1, 2, 3, 4. Vale, entonces ¿para qué queremos una mejora de un objeto adicional si no se lo podemos dar a nadie? Pues aquí tenemos que pensar ya en que el batallón que veíamos antes ya no nos vale. Entonces tenemos que ver otro batallón o ver de modificar, pues por ejemplo... tenemos aquí a Lady Anika, pues decimos, mira, quitamos a Lady Anika, nos sobran puntos y metemos pues un Vampire Lord, por ejemplo. Todavía nos sobran puntos. Vale, todavía nos sobran puntos y ya tenemos al Nigromante y al Vampire Lord, que son personajes que no son de renombre, por lo tanto pueden llevar artefactos. Pues ya tenemos 2 personajes para los que poner el batallón. Es tan fácil como venir aquí, Core Battalions, Battle Regiment. Bueno, espera que... Perdón. Señor de la guerra. Bueno, ahora no lo veo. Warlord. Vale, y nos dice aquí también. Es un comandante, tal. Y nada, meteríamos ahí todo lo que queramos. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos muchas. Aquí también podemos decidir si queremos llevar bueno, ¿cómo se llamaba el otro? Un segundo. Hunters of the Heartlands, por ejemplo. Si lo podíamos dar, es decir, es el que nos pueden hacer embestidas monstruosas a ciertas unidades.
pues a lo mejor nos interesa llevarlo y se lo podemos dar a los Blood Knights, a 2 o 3 unidades de Blood Knights. Y esas unidades pues no le podían hacer embestidas monstruosas. Teníamos que intentar, pues, por ejemplo, como son 3, pues estos 3. Y con esto pues ya conseguiríamos que tuvieran pues un poco más de aguante, que no les hicieran pues perrerías y cosas así. No me voy a extender más porque creo que el vídeo ya ha quedado bastante largo, pero es un poco para que veáis que las listas llevan su trabajo, llevan su tiempo a hacerse y hay que hacer muchas cosas. Batallones, objetos y bueno, y para que los objetos también sean útiles, porque llevar un objeto adicional que es una porquería, pues a lo mejor podemos evitar eso y bajar el número de despliegues. Aquí tenemos 10, a lo mejor nos compensa llevar el otro para bajar despliegues, ya que el artefacto que no nos va a aportar prácticamente nada. ¿De acuerdo? Eso tenéis que verlo también. Luego, ver número de héroes que llevamos, número de líneas. Según el número de líneas, número de héroes, la gran estrategia. Porque la gran estrategia llevamos el de hold the line, el de mantener las líneas, pero podemos llevar... Bueno, así en inglés no sé cuál es. El de que te sobreviva un mago, por ejemplo. Aquí llevamos 3, 4, 5 magos llevamos. Es decir, hay bastantes líderes. Por lo tanto, podríamos llevar ese también, que es, entre comillas, relativamente fácil. Pero claro, también tenemos todas estas líneas que son un montonazo de heridas. Pues podemos regenerar estos se curan. Entonces, hay que ver ahí qué es lo que nos interesa. En este caso concreto, cuando vayamos a coger el triunfo, aquí el triunfo, pues seguramente cogeremos el de sangre. O sea, el de +1 a herir. Y aparte, como tenemos relativamente pocos puntos, bueno, estamos un poco lejos de los 100, perdón, de los 2000, es relativamente fácil que tengamos el triunfo. En muchos casos lo vamos a tener con estos puntos. Hay gente que diría, pues con esta puntuación, lo que hago es llevarme un Endless, uno de estos, cualquiera que no valga mucho, por ejemplo, Chronomatic, para tener un hechizo adicional. Bueno, este ya no nos daría. Otro que valga 35 menos. Pues el Burning Head, que a veces ya lo tengo visto por ahí para rellenar. Pues con esto, al poner el Burning Head, a lo mejor este triunfo ya cuesta más ponerlo. Entonces eso es otra cosa que también hay que valorar. Que no le damos mucha importancia, pero este +1 a herir en ciertos momentos, pues a lo mejor el conseguir eliminar a una unidad. Por ejemplo, le damos un +1 a impactar a los Blood Knights. Gastamos el triunfo, un +1 a herir. Imaginaos que con eso ya matamos a la unidad y es un héroe y conseguimos un +1 al daño por ser Castellite. Pues mira, ya es una mejora que hemos llevado. De acuerdo, entonces, todas estas cosas, y ya termino el vídeo, todas estas cosas hay que valorarlas a la hora de hacer una lista. Una lista, para que sea buena, que sea competitiva, no se hace en 5 minutos. Hay que ver las cosas, hay que ver qué es las sinergias entre ellas, ver qué cosas van bien. Hay que ver los artefactos, porque a veces hay artefactos que a lo mejor no son demasiado buenos, o hay artefactos mejores, pero en nuestra lista no van bien. A lo mejor en nuestra lista nos interesa llevar un artefacto que nos da pues repetir cargas, porque necesitamos que nuestro héroe cargue sí o sí, porque es muy necesario, por lo que sea. Por ejemplo, si en vez de la Okabai lleváramos el Vengorian Lord, pues a lo mejor las cargas nos interesa si Manfred lo metemos en combate, pues nos interesa conseguir la carga, pues para que tener ese -1 al rend, a perforar y cosas así. Bueno, quizás no es el mejor caso, pero se entiende por dónde se va. Y gran estrategia importante, número de líderes para las misiones, que solo pueden capturar con líderes. Importante las pantallas, porque aquí en las Battle Line, al principio metíamos todo Blood Knights, pues a lo mejor nos hacía falta también unos lobos, porque son más baratos, se pueden sacrificar, pueden resucitar en este ejército. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cada ejército tiene sus peculiaridades. En otros ejércitos nos va a interesar, pues a lo mejor llevar el Emerald Life Swarm para revivir miniaturas, para que nos aguante más los combos, las sinergias entre héroes y líneas. Artillería, hay ejércitos que llevan artillería y por lo tanto necesitan unas pantallas. En Stormcast, por ejemplo, los Aetherwings. Los Aetherwings muchas veces se llevan como aliados en otros ejércitos, simplemente para tapar. Son 45 puntos, una unidad que está ahí molestando, que también ocupa. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y ya lo último, esta lista que acabo de hacer aquí es una lista aleatoria, no es competitiva ni nada parecido. Simplemente fueron unidades que fui cogiendo, ¿eh? No os penséis que es una lista competitiva, pues no lo es.
Y nada más, vamos a dejar aquí el vídeo para que ya fue bastante largo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y nada, os la contestaré.